Ahora vamos a medir la densidad del cemento. Para eso se acostumbra a usar el frasco de leche Atelier, que es un matraz especial porque tiene la boca más pequeña, más angosta. Y eso es mejor porque da mayor precisión para medir el volumen desplazado. Entonces, obviamente no se usa agua, sino se tiene que usar alcohol, gasolina o queroseno. Entonces se vierte el líquido hasta un nivel comprendido entre 0 y 1. Y el volumen obviamente se lo va a calcular midiendo los mililitros, porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces uno deposita el fluido hasta un nivel que va desde 0 a 1, no importa cuál, y uno hace nuestra primera lectura. Y ese va a ser el volumen inicial. Luego uno va a pesar 64 gramos de cemento y luego los va a introducir cuidadosamente con un embudo o con un papel dentro del matraz, dentro del frasco de Chatelier, teniendo el cuidado de que el cemento no se adhiera a las paredes del frasco. Y obviamente el líquido va a subir de nivel. Y aquí es donde hacemos la lectura final, el volumen final. Entonces la densidad del cemento va a ser igual a la masa de la muestra, que es 64 gramos, dividido entre el volumen final menos el volumen inicial. Así es como se puede calcular la densidad del cemento usando el frasco de leche Atelier. Ahora, en nuestro laboratorio no tenemos el frasco de leche Atelier, nosotros tenemos el matraz de boca ancha. Entonces, para eso tenemos que usar otro método para calcular la densidad del cemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en laboratorio? En laboratorio lo que vamos a hacer primero es medir la densidad de la gasolina a temperatura ambiente. Para eso vamos a tener un matraz graduado en mililitros. El nivel máximo que tiene es 25 mililitros. Entonces vamos a ponerlo en la balanza, vamos a poner el referencial 0. Luego vamos a verter la gasolina hasta los 25 mililitros y vamos a pesarlo. Entonces tenemos el peso de la gasolina, tenemos el volumen que ocupa y así calculamos su densidad a la temperatura ambiente. Luego nuevamente vamos a medir, al igual que en el primer caso, vamos a medir 64 gramos de cemento. No tienen que ser exactos, pueden ser más de 64 gramos, pero vamos a hacerlo lo más parecido al frasco de leche Atelier. Luego vamos a usar el matraz y pesarlo hasta un nivel de referencia lleno de gasolina. Entonces nosotros somos los que vamos a decidir el nivel de referencia. No necesariamente tiene que ser 500 mililitros, tiene que ser un nivel que sepamos exactamente dónde está ubicado. Y luego vamos a pesarlo. Entonces tendríamos aquí el peso, la masa del frasco más la gasolina hasta el nivel de los 500 mililitros. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar aproximadamente la mitad de la gasolina del matraz y luego, haciendo un cucurucho de papel, vamos a introducir cuidadosamente el cemento de los 64 gramos. Importante, sin que choque las paredes del matraz. Luego vamos a llenar nuevamente la gasolina hasta llegar al nivel de referencia. Esto se explica mejor con este dibujo que está aquí. Entonces, yo tenía aquí al inicio la gasolina hasta un nivel de referencia que eran los 500 mililitros. Luego voy a sacar aproximadamente la mitad, no tiene que ser exactamente la mitad. ¿Para qué hago eso? Para que me quede campo, para que ahí ya pueda verter el cemento. Esto es mucho más práctico usando un papel, porque en el papel es más fácil hacer un embudo largo, de tal forma que no va a chocar el cemento con las paredes. Y vamos a verter el cemento, los 64 gramos.
Y aquí vamos a verter nuevamente la gasolina hasta llegar al mismo referencial que estamos usando. Y luego, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir la masa del frasco más el cemento más la gasolina. En el primer estado, nosotros podemos hacer la siguiente igualdad, que el volumen de la gasolina tiene que ser igual al volumen del cemento más el volumen de la gasolina desplazada. Entonces tenemos la siguiente ecuación. El volumen de la gasolina que está con más va a pasar con menos y sabemos la densidad de la gasolina que es igual a la masa sobre el volumen. Entonces el volumen de gasolina va a ser igual a la masa de la gasolina dividido entre su densidad. Entonces, este volumen inicial, que era este, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa del frasco más la gasolina, que era este el dato, menos la masa del frasco, dividido entre la densidad de la gasolina. Entonces, con este cálculo podemos determinar solamente el volumen, este volumen inicial, que está aquí. Este volumen inicial. Ahora, para calcular este volumen, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa que hemos medido del frasco más la gasolina más el cemento, menos la masa del frasco y menos la masa del cemento, dividido entre la densidad de la gasolina, que está aquí. Entonces ya tenemos estos dos datos. Ahora, como tienen el mismo denominador, vamos a sumar. Entonces aquí es menos, aquí está menos, menos por menos es más, menos por menos es más. Y luego, fíjense que esto se va a simplificar. La masa del frasco se va a simplificar. Es decir, no es necesario medir la masa del frasco. Nosotros, como queremos la densidad del cemento, es la masa del cemento dividido entre el volumen. Reemplazamos en la fórmula y así obtenemos la fórmula para calcular la densidad del cemento. Entonces, la densidad del cemento va a ser igual a la masa del cemento, que sabemos 64 gramos, dividido entre la masa del frasco más la gasolina que hemos pesado inicialmente, más la masa del cemento, menos la masa del frasco más la gasolina más el cemento, multiplicado por la densidad de la gasolina a temperatura ambiente. Por ejemplo, estos ya son datos de laboratorio reales. La gasolina aproximadamente va a tener esta densidad, 0,7172 gramos centímetro cúbico. La masa de cemento que usamos en el laboratorio fue de 64,1 gramos. Cuando pesamos el frasco más la gasolina, sacamos un valor de 540,5 gramos. Y cuando pesamos el frasco más la gasolina más el cemento, sacamos 589,4 gramos. Si reemplazamos en nuestra fórmula y hacemos los cálculos, obtenemos una densidad de 3,00 gramos centímetro cúbico. Y esta es la densidad del cemento IP30, porque sabemos que es un cemento que tiene adición de puzolanas.